Bueno, hoy es el Día del Cerebro, Día Mundial del Cerebro, órgano indispensable para todo nuestro organismo. Doctor Valderrama, neurólogo, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Es un órgano el cerebro o yo dije cualquier cosa? No, está perfecto. Es un órgano que forma parte del sistema nervioso central. Y sí, somos cerebro. O sea, todo está ahí. Nuestras capacidades cognitivas, nuestra conducta, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro accionar, la regulación del sistema inmune, de las defensas, del sistema endocrino, todo se hace en el cerebro. Alguna vez me preguntaba si es más importante el corazón o el cerebro. Porque cuando falla el corazón, ya nos morimos literalmente, y lo mismo sucede con el cerebro. Cuando falla el cerebro nos morimos, pero ¿cuál de los dos es más vital? Más que vitalidad es por nivel de importancia, por supuesto, el cerebro, porque le digo, el corazón es una máquina de bombeo, bombea sangre, simplemente eso. Entonces estamos armados de esa manera, de la biología, de la evolución del ser humano, y es una máquina que bombea sangre, que de hecho se reemplaza en partes del corazón, se reemplaza una válvula aórtica, se puede reemplazar si falla. Cada vez está avanzando más la tecnología y cada vez se reemplazan más sectores, se dilatan las arterias del corazón con angioplastías, quizás en algún momento se pueden hacer directamente reemplazos cardíacos completos y seguimos siendo la misma persona. O sea, vamos a suponer, avanzamos en el tiempo, ya se hacen reemplazos cardíacos completos, te ponen un corazón, no sé, hecho de células madres, o te ponen un corazón hecho, no sé, mecánicamente de forma mecánica, y vos seguís siendo vos con un corazón artificial. Ahora, vos no podés ser vos con un cerebro artificial, ya sos otra persona, ya sos otra cosa, o cambiaste. En cambio, con el corazón no. ¿Cómo cuidamos del cerebro, doctor? Bien, hay cuestiones básicas que en realidad son hábitos de vida. No es que hay un solo tip, sino que son formas de vivir que ayudan a cuidar el cerebro, evitar muchas enfermedades, y en realidad ayudan a evitar prácticamente todas las enfermedades del cuerpo y disminuir factores de riesgo. O sea, más que evitar, a disminuir factores de riesgo para padecerlas, y a su vez mejoran la calidad de vida. Son bien prácticas. La primera es hacer ejercicio físico aeróbico. O sea, hacer ejercicio que te haga consumir oxígeno, que sientas que los pulmones se mueven y requieren oxígeno. Ese es el ejercicio básico que necesitan todos los seres humanos, y hace bien al cerebro y a su vez ayuda a disminuir el estrés y la ansiedad. Con 5, 10 minutos, 15, dependiendo la capacidad justamente previa a la persona. Aquel que no está en estado, haciendo ejercicio aeróbico, generalmente a los 3, 4, 5 minutos ya alcanza, ya mueve los pulmones, y después aquel que está en estado le va a llevar más tiempo. Pero no es que tienen que hacer mucho en un solo día, sino que hay que hacer lo suficiente para sentir que uno ya está oxigenando, y no agotarse del todo, sino que dejársela suficientemente energía para repetir al otro día. Entonces supongamos que un promedio sea 15 minutos de ejercicio aeróbico, bueno, hacer 15 minutos todos los días de literalmente lunes a domingo, y después, bueno, sumarle, si a su vez tiene actividad de otro tipo, se le suma, pero eso como básico para iniciar. Después ese mismo ejercicio físico aeróbico es el que te ayuda también a disminuir la ansiedad, el estrés, y a su vez consumir energías te hace dormir mejor. Entonces el segundo punto es dormir entre 7 y 8 horas un adulto, y porque el cerebro, mientras que duerme, sigue trabajando en distintas funciones. Por ejemplo, elimina desechos que se producen durante el día, que el cerebro va funcionando, trabaja, y se eliminan desechos como una proteína que se llama vitaminoide, que si se acumulan demasiado en el cerebro puede producir, por ejemplo, la enfermedad del Alzheimer. Entonces necesitamos literalmente limpiar el cerebro. Eso se produce mientras dormimos. También mientras que dormimos se consolidan memorias, o sea, lo que uno hace en el día, el cerebro lo reinterpreta mientras estamos durmiendo, le da determinadas características, lo almacena, y a su vez elabora nuevas ideas. Por eso muchas veces cuando dormimos bien nos sentimos tan claros respecto de determinadas cuestiones que nos fueron pasando, y por ahí parece que hasta que surgieron ideas mientras dormimos. Y después, mientras que dormimos, también el cerebro regula el sistema inmune, regula las defensas. Analía le quiere hacer una pregunta, doctor. Doctor, dicen que las afecciones cerebrales son la primera causa de discapacidad a nivel mundial. ¿Cuáles son las enfermedades que nos tocan
justamente para que esté como primera causa? Sí. Las más comunes, las que conocemos. Sí, sí, se depende del grupo etario. Si hablamos de personas adultas y adultas mayores, o sea, ya pasando gente de la adultez y yendo hacia persona mayor, sí, son las enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y otro tipo de demencias, ¿sí? Claro. Las demencias van deteriorando el cerebro progresivamente, se van perdiendo funciones entre las que fuimos nombrando, y entonces eso genera pérdida de capacidades que lleva a la dependencia y a necesitar personas alrededor para tener una vida digna. Entonces en realidad no se conoce bien, se habla de 55, 60 millones de personas a nivel mundial, pero son muchísimas más, porque realmente cuando se llega al diagnóstico ya la demencia está bien establecida, con criterios ya más fáciles de detectar, pero generalmente hay pasos incipientes previos durante años que van requiriendo de una dependencia menor, que muchas veces no se consulta, entonces el número es mucho más grande. Sí. Y después, en personas más jóvenes, realmente tienen que ver con trastornos anímicos, psiquiátricos relacionados a la salud mental, como depresión, ansiedad, que han aumentado en gran medida en las últimas décadas. Y después, le pueden seguir cuestiones vasculares, como son los accidentes cerebrovasculares. Esos son los más jóvenes. Doctor, sí, lo que tiene que ver el estrés también influye en la salud del cerebro. En realidad, el cerebro se la pasa pensando amenazas que tenemos alrededor. Ajá. Y es parte del sistema biológico evolutivo detectar esas amenazas e intentar resolver. Eso yo lo explico de esta manera, a veces para que se entienda más fácil, porque estos serían redes neuronales que tenía que explicar, pero sí, yo digo que hay neuronas jefas que están detrás del lóbulo frontal, detrás de la frente, en el lóbulo frontal, y esas neuronas jefas les llegan carpetas con problemas y intentan resolver con las capacidades que tiene uno y los recursos que tiene, analizando eso de manera, digamos, lo que en psicología se llamaría consciente. Y después hay otras redes, que serían las neuronas secretarias, que tienen muchísimas más carpetas todavía, que inclusive, aunque las neuronas jefas no se enteren, están analizándolas e intentando resolver como pueden. De hecho, hay veces que hay tantas carpetas que resolver que digamos que esas neuronas secretarias no se las pueden pasar todas a las neuronas jefas, porque colapsarían las funciones de las neuronas jefas, tienen como miedo de que no puedan resolver y no terminan resolviendo nada. Y esa es una forma de explicar, digamos, cada una de estas redes que se estudian más y tienen nombres propios, pero es una forma de explicar que, digamos, el cerebro justamente está preparado para resolver, pero no podemos resolver todo de todo, y eso justamente genera ese cansancio, genera que las neuronas literalmente sufran ese cansancio, que sufran distrés, que es cuando la persona ya no tiene un estrés agudo, momentáneo, que por cuestiones que le van pasando, sino que se hace una cuestión crónica. Y bueno, cuando el cerebro está cansado y tiene determinadas capacidades ya agotadas, se siente en el propio cerebro, en la forma de pensar, en las emociones, en los sentimientos, y se siente en el resto del cuerpo también. El cerebro te prepara para atacar o huir de amenazas, y hasta te prepara físicamente, porque de hecho esas neuronas secretarias muchas veces ante la duda, si como tenemos una cuestión muy primitiva de ser, o sea, seguimos siendo de carne y hueso, entonces muchas veces interpreta que, de hecho la mayoría de las amenazas las interpreta como que también por las dudas te preparo físicamente. Entonces, la migraña, doctor, sí, es cada vez más frecuente, sobre todo como vivimos hoy a nivel sociedad, con tanto ir y venir, el estrés, el tener dos trabajos, el vivir en un día a día sin saber qué va a pasar, por un montón de vaivenes que vive la economía del país. ¿Tiene que ver con la cantidad de casos de migraña que también se dan? En realidad hay una cefalea que es mucho más frecuente aún. Las cefaleas son dolores de cabeza, sí, se llama cefaleas. ¿Y la migraña? Y hay una, ¿Y no es lo hay mismo? una que es mucho... no, cefaleas son todos los tipos de dolores de cabeza juntos. Y se llama cefaleas. Dentro de las cefaleas está la migraña y hay muchos tipos más de dolores de cabeza. Cada uno tiene un dolor específico y de hecho tiene hasta tratamientos diferentes. Pensé que era lo mismo. ¿Cómo? Pensé que era lo mismo.
No, sí, no, está bien, no tienen por qué saber de esto justamente, pero es bueno aclararlo. De hecho, son temas para hablarlo inclusive aparte y hablar solamente de cefalea porque es algo muy habitual. A ver, dentro de las cefaleas, dentro de lo que es, la cefalea es la forma desde la neurología y la medicina de llamar a los dolores de cabeza. Y hay distintas fisiopatologías y distintos tratamientos de acuerdo a esa fisiopatología con distintos nombres. El más frecuente de todas se llama cefalea tensional, o sea, dolor de cabeza tensional, que justamente está asociado a ansiedad y estrés. Es ese dolor que estaba yo justamente explicando, que el cerebro te prepara para tocar o huir físicamente una amenaza, y justamente se produce por eso, porque te contractura toda la musculatura del cuerpo, empezando por la región cervical y los músculos temporales. Nosotros tenemos en el cráneo unos músculos que ya no usamos, que son primitivos. De hecho, tenemos 4 músculos alrededor de las orejas para mover las orejas, para apuntar a la presa, que tampoco usamos. ¿Vieron que se mueven las orejas? Sí. De vez en cuando hay que encontrar algunos que pueden mover las orejas un poquito. Sí. Bueno, son esos músculos primitivos que algunos todavía lo pueden entrenar y los mueven. Se van aboliendo, antes se marcaban más. Bueno, todos esos músculos frente a una adrenalina aumentada, al cortisol aumentado, frente a una amenaza, un estrés que detecta la persona, económico, salud, que sea, contractura toda la zona y es ese dolor de cabeza en pincha detrás de los ojos y en la nuca. Es como opresivo, no sé, es como que tuviera una vincha, un casco, comprime, aprieta y es moderado. O sea, la persona puede ir a trabajar con esa molestia, es cuando te vivís tocando la zona cervical, te haces masaje vos mismo, porque justamente se produce por contractura muscular. Pero el origen es situaciones de ansiedad y estrés. Cuanto más prolongado, se empieza a llamar de cefalea tensional crónica. Justamente en las terapéuticas, lo que había empezado a hablar al inicio, que son hábitos proceduros, es lo básico dentro de lo no farmacológico. La primera indicación es hacer ejercicio fisiológico, dormir bien, bueno, después viene un montón más como la alimentación, cuestiones básicas, y después la segunda en frecuencia es la migraña. Pero la migraña la puede tener una persona que tiene estrés como la que no tiene estrés. O sea, vos podés estar hiper tranquilo y padecer migraña igual. La migraña es totalmente distinto al dolor de cabeza. La migraña es generalmente lo típico es mitad de la cabeza, de un lado u otro, se llama en hemicráneo, porque es la mitad del cráneo, es pulsátil, en vez de ser opresiva, o sea, late, realmente son como pinchazos o latidos, como la gente dice, como que siento algo me late en la cabeza, realmente se toma la mitad de la cara o el ojo puntualmente es otro tipo, pero se toma la mitad de la cara. Y tiene que ser intensidad mucho más severa que la tensional, por tensión. La migraña es mucho más severa, del 1 al 10 es un 9, en cambio la tensional es un 6, un 7. Se acompaña de otros síntomas, generalmente se puede acompañar de fotofobia, o sea, te molesta la luz, sonofobia, te molestan los sonidos, y también puede combinarse de náuseas o vómitos. Entonces, bueno, estoy resumiendo las características de esas de la cefalea tensional y la migraña, que son 2 tipos de dolor de cabeza. Sí, doctor, tenemos un pequeño tiempo para ya cerrar y Analía le hace la última pregunta, ¿le parece? La última pregunta. Sí, cómo no. Cuando nos olvidamos palabras, que continuamente estamos hablando y por ahí, no me sale la palabra y estamos con eso, ¿es un motivo de preocupación o qué es? Que es muy normal que estamos hablando, hace una conversación y nos olvidamos la palabra. Claro, sí, a ver, depende, no se puede responder sí o no, sino que depende las características, las frecuencias, a quién le pasa, y los cambios negativos sobre eso. O sea, cualquier persona, cualquier función cognitiva, la capacidad de nominar, se llama nominar eso, o sea, nominar es decir, bueno, estoy por decir algo, y le voy a poner un nombre a ese objeto, o voy a intentar recuperar cómo se llama ese objeto en mi cerebro, o encontrar una palabra, tiene que ver con la fluidez del lenguaje y la nominación. Eso, cuanto más agotado estés, cuanto más distraído estés y más agotado, o sea, la atención se vaya a otro lado, o haya mayor agotamiento, más te va a encontrar, más te va a costar encontrar palabras, como también te va a costar más memorizar, como también te va a costar más orientarte en un lugar, como también te va a costar más hacer cálculos. O sea, todas las funciones cognitivas dependen de qué nivel de agotamiento tengas y qué capacidad de atención de focalizar en lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo estoy en una entrevista, si yo ahora estoy agotado, no voy a encontrar las palabras como si no estuviera agotado. Lo mismo si me distraigo o no me distraigo por algo que esté pasando alrededor. Ahora, eso le pasa a todos los seres humanos. Ahora, después es distinto, pero principalmente ya apuntando a personas de mediana edad hacia arriba,
si vos empezás a notar que a pesar de no estar agotado, justamente, que no es algo pasajero, no es algo transitorio, empezás a tener déficits en el lenguaje, en la nominación, cada vez más continuo, de hecho muchas veces se dan cuenta las otras personas, se hace progresivo, bueno, ahí está dando ya no es una cuestión aguda, sino que hay un cambio, una alarma que te está diciendo, no, algo puede estar pasando y tenés que consultar. Perfecto. Doctor, gracias como siempre, ¿eh? Sabemos que quiere mucho Recreo, así que para nosotros es un placer hablar con usted. Sí, para mí también, por supuesto, quiero mucho Recreo. Un gran abrazo y a disposición. ¿Le puedo hacer la última preguntonta? Preguntonta. No, sí, cómo no. Sí. El trasplante de cerebro, con todo lo que avanza la tecnología, la ciencia, sería imposible, ¿no? Sí, con la tecnología actual es imposible. De hecho, se intentó hacer varias veces y no funcionó. Se ha intentado. Sí, hubo un caso, por supuesto que son casos muy, desde la ética, en muchos aspectos cuestionados. Hubo un intento de hace un año, yo no me acuerdo si fue en Alemania, por supuesto que no anduvo, pero no, es hiper complejo por el momento, por el sistema de irrigación y más que nada por el sistema de control del cerebro sobre el resto del cuerpo a través de la médula. Son millones y millones de conexiones neuronales que no se pueden volver a conectar una vez que se cortan. Y además, bueno, toda la complejidad del por supuesto, como cualquier trasplante, de que sea compatible muchísimas cosas. No creo. Cuánto tiempo el cerebro puede estar justamente si las neuronas se afectase, que las neuronas se deshacen muy rápido a partir de los 7 minutos, realmente que ya no tienen oxígeno, empieza a haber daño neuronal hipersevero. Entonces, bueno, son un montón de complicaciones, por ahora no está pensado y es inalcanzable por ahora. Hasta luego, doctor, gracias. Muchas gracias. Bien, Día Mundial del Cerebro.